En el octavo episodio de Básicos de la Cocina Vegana, hagamos mi versión del arroz frito con piña tailandés para que sin importar cómo esté el clima en nuestra ciudad, siempre nos sintamos como en una playa paradisíaca. Así que comencemos. Lo primero es cocinar una taza de arroz. Lo puedes hacer con el método tradicional o hacerlo en una olla a presión para que esté mucho más rápido. Por cada taza de agua, agrega una taza de arroz y una vez hierva, agrégalo. Añade además sal a gusto y un poquito de aceite de oliva o aguacate. Revuelve bien para que todos los granos queden cubiertos. Tapa la olla y una vez haya presión, reduce la llama al mínimo y deja cocinar por 10 minutos. Mientras el arroz se cocina, corta una piña en forma longitudinal, incluyendo la corona. Y ahora, utilizando un cuchillo de verdura, crea un borde por toda la piña y haz un corte en triángulo para remover el corazón. Ahora, utilizando el mismo cuchillo, haz cortes horizontales de lado a lado, asegurándote de no ir hasta el fondo para no dañar la piel de la piña. Y ahora, verticales. Y con la ayuda de una cuchara, retira la pulpa de la piña. Y así quedaría listo el bowl para nuestro arroz frito de piña. Y mientras el arroz se termina de cocer, corta una cebolla en cubitos pequeños. Una vez pasados los 10 minutos, apaga el fuego y deja que la presión se libere por sí sola. Una vez ya no haya presión, destapa y deja salir el vapor restante. Y antes de saltear la cebolla, te recomiendo hacerlo con el tofu. Este es un tofu lo más firme posible para que no nos aporte mucha humedad en la receta. Córtalo con las manos o en cubos, como prefieras. Y ahora en una sartén, agrega un poco de aceite y precaliéntala a fuego medio alto. Y una vez caliente, agrega el tofu. Y mezcla hasta que todas las superficies estén doradas. Y una vez el tofu esté dorado, saca del fuego. También se necesita media taza de anacardos o marañones tostados, y si los tienes crudos como yo, lo que vamos a hacer es llevarlo al horno a 180 grados por aproximadamente 10 minutos. Y una vez tostados, sácalos del horno y deja que se enfríen. En un bowl pequeño vamos a agregar una cucharita y media de azúcar o tu endulzante a elección, una cucharita y un cuarto de curry, media cucharita de pimienta blanca y un cuarto de cucharita de sal. Mezcla bien estos saborizantes secos y en el otro bowl vamos a agregar 2 cucharas de salsa soya y una cucharita y media de aceite. Al igual que el anterior, mezcla bien estos dos ingredientes. Puede utilizar también yuba, si no la conocías te la presento, que es la piel del tofu. Se hace hirviendo la leche de soya y es como la nata que queda encima. En muchos restaurantes aquí en Taiwán la utilizan para hacer un reemplazo del huevo en los arroces fritos. Lo que voy a hacer es cortarla en cuadritos pequeños. Al igual que el tofu, también es rica en proteína. En la misma sartén que cocinaste el tofu, agrega media taza de cebolla cortada en trocitos y déjala cocinar hasta que cambie de color. Agrega también la yuba si la vas a utilizar y revuelve. Ahora añade 2 tazas aproximadamente del arroz que cocinamos. Agrega primero las especias en polvo, seguido por los líquidos, y mezcla para integrarlo todo muy bien. A la final terminé agregando media taza de arroz más para balancear un poco más la sal. Y una vez esté bien integrado, agrega el tofu o tu proteína de elección, 3 cucharas de pasas, una taza de piña y un cuarto de taza de los marañones que tostamos. Mezcla estos ingredientes bien, tratando que queden lo mejor distribuidos posibles. Y una vez esté bien integrado, ya solamente queda llevar el arroz al bowl de piña. Si no te gusta el tofu, puedes reemplazarlo por tu proteína vegetal favorita. En Tailandia realmente la original es con camarones, pero también hay con pollo o con tofu. Nosotros cuando fuimos la probamos con tofu y esto fue amor a primer bocado. Realmente es un plato muy rico y relativamente fácil. Termina de decorar con los marañones o anacardos que teníamos tostados y por último la parte verde de la cebolla verde. Este plato es una explosión de sabores y colores que te transportarán a la playa. Servirlo en la piña es el último toque para que sea súper tropical, pero si lo quieres omitir, también lo puedes hacer en un plato. La receta original utiliza arroz jazmín, que es un arroz mucho más aromático, que se da principalmente en Tailandia, pero realmente, dependiendo
del punto en el mundo en el que estés, lo puedes adaptar al arroz que puedas conseguir. Este no es exactamente el jazmín, pero funcionó muy bien. Puede que no sea la receta súper tradicional, pero es algo que se adapta o que se acerca a ella. Y como en todas las recetas hay un montón de variaciones, hay personas que le agregan tomate, zanahoria, pimentón, así que siéntete libre de agregar alguna de estas verduras. Yo me voy a quedar disfrutando de este arroz frito con piña porque realmente es delicioso y espero que lo puedas probar. Y nos vemos en el próximo episodio de Básicos de la Cocina Vegana.